Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Alajá. Hoy es día 23 de mayo, día 12 del mes de Sivan, y vamos a seguir estudiando acerca de la tefilá como empezamos a estudiar la semana pasada. En el Tanaj aprendemos que cada vez que alguno de los patriarcas o profetas precisaron de ayuda, se dirigían a Dios en su plegaria. Abraham vino, suplicó para que Sodoma no sea destruida. Hashem le respondió que de haber en la ciudad 10 justos, esa se habría de salvar. Sin embargo, no habitaban en la ciudad 10 justos, y esta fue finalmente destruida. Nuestro patriarca Isaac y nuestra matriarca Rivka ansiaban concebir un niño, por lo que le oraron a Hashem. Su pedido fue concedido y tuvieron a los gemelos Jacob y Esab. Nuestro patriarca Jacob le rezó a Hashem para que lo salve de la mano de su hermano Esab, quien venía de enfrentarlo al mando de 400 guerreros. Hashem lo escuchó y lo salvó. Tras el pecado del becerro de oro, Hashem se enfureció con el pueblo de Israel y Moshe hubo de suplicar insistentemente hasta que Dios reconsideró el castigo que iba a aplicar sobre su pueblo. Cuando su hermana Miriam contrajo lepra, Moshe pidió a Hashem por ella, implorando: Anna Kelna Refanala, yo te ruego, oh Dios, que le devuelvas la salud. Y se curó. Aarón rezó mediante la quema del incienso y la epidemia se detuvo. Tras la derrota en la conquista de la ciudad de Ai, Yehoshua se posternó y oró a Hashem y le respondió, instruyéndole cómo reparar el pecado de Ahán. Y luego los hijos de Israel salieron victoriosos de la siguiente batalla. Cuando los filisteos salieron a la guerra contra Israel, Shmuel le clamó a Dios y él le respondió favorablemente. Tal fue así que los israelitas derrotaron a los filisteos y los forzaron a rendirse. El rey David oraba con frecuencia y sus plegarias están recopiladas en el libro de los Salmos. El rey Sholomó, tras concluir la construcción del sagrado templo de Jerusalén, pidió a Hashem que la divina presencia, la Shejinah, siempre repose sobre éste y que todos los pedidos que desde él se formulen sean atendidos. Y Hashem aceptó su plegaria. Cuando el profeta Eliyahu luchó contra los profetas del dios canaaneo Baal, rezó pidiendo que descienda fuego del cielo, y su pedido fue atendido. Asimismo, cuando el profeta Elisha oró pidiéndole a Hashem que reviva al hijo de la Shunamita, este efectivamente revivió. De la misma forma, el rey Ezequías, en su lecho de muerte, oró a Hashem implorando por su vida y se curó. Una de las plegarias que marcó a todas las generaciones fue la de Haná, quien por largos años fue estéril y oraba con frecuencia en el tabernáculo de Shiloh, siendo la primera en dirigirse a Dios mediante el calificativo de Hashem Tsevakot, Dios o Señor de los ejércitos. Finalmente su ruego fue escuchado y dio a luz a un hijo que sería de adulto el profeta Shemuel. Respecto al profeta Shemuel, se lo ha querido equiparar con Moshe y Aarón, por medio de quienes se revelaba la palabra de Hashem en el marco de la realidad sobrenatural del desierto, mientras que a través de Shemuel se manifestó la palabra de Hashem en la realidad concreta del pueblo de Israel en la tierra de Israel, y consolidó este y erigió la dinastía real de la casa de David, por cuyo intermedio sería construido el templo de Jerusalén. Dado que Shemuel poseía un alma tan excelsa y elevada, era difícil hacerla descender a la tierra, por lo que su madre, Haná, hubo de abundar en plegarias hasta que consiguió darle a luz. Tan potente fue su ruego que nuestros sabios de bendita memoria dedujeron del mismo numerosas leyes relativas al rezo, como nos explica el Talmud en el Tratado de Berajot. Akadosh Baruj Hu estableció entre las leyes de la creación una en particular, por la cual, al despertarse entre los seres humanos la necesidad de acercarse al Creador e implorar su bendición, ello habrá de llevar a un despertar en los ámbitos celestiales, para prodigarnos su bondad, acorde a nuestras necesidades y a las del universo todo. De este tema es mencionado muchas veces en el Zohar HaKadosh. Esto significa que más allá que Hashem prodigue su bien al universo o a la persona, ocurre que dicha realidad se ve postergada o retrasada a la espera de que la persona tome conciencia de su carencia y ore desde la profundidad de su corazón. Existen dos tipos de plegarias. Una dirigida a la continuidad del mundo, ya que de no mediar esta, el mundo cesaría de existir.
Esta plegaria es comparable a la ofrenda perpetua, lo que se llama el Korban Tamid, que se sacrificaba en el templo de Jerusalén y por cuyo mérito se sostenían los cielos y la tierra. El otro tipo de plegaria es aquella dirigida a las necesidades o deseos particulares y específicos, como ser salvado de un contratiempo o recibir una bendición suplementaria. Cada rezo actúa e influye, tal como aseveró Rabí Hanina. Todo aquel que se extiende en su plegaria, su pedido no es ignorado. Pero algunas veces el efecto del rezo es inmediato y otras es a largo plazo. A veces la oración es respondida en su totalidad y otras solamente parcialmente, y otras solo parcialmente, tal como dijeron nuestros sabios en Devarim Rabbah. Grande es la plegaria a los ojos de Hashem. Dijo Rabbi Elazar, ¿quieres saber el poder de la oración? Has de saber que si no logra su propósito completo, al menos obtiene la mitad de este. Y el Kadosh Baruj Hu es quien sabe cómo ayudar y socorrer a cada ser humano. Y a veces, por razones que desconocemos, la situación que embarga a la persona es solo por su bien, y es por ello que el Creador no recibe su plegaria. Sin embargo, esta ha sido beneficiosa y su resultado positivo se habrá de revelar en cualquier otra circunstancia. Incluso los más grandes justos, cuyas plegarias normalmente son aceptadas, en ciertas ocasiones no lo fueron. ¿Quién entre los justos supera a Moshe Rabenu, que intercedió exitosamente por el pueblo de Israel con su plegaria, para evitar que fuésemos destruidos tras el pecado del becerro de oro y el de los espías? Y sin embargo, a la hora de interceder y rogar ante Hashem que le permitiera ingresar en la tierra de Israel, el Eterno le dijo, basta, no sigas hablándome de eso. Al Tosef Daber Elai Od Badabarazé. Por lo tanto, el individuo deberá esmerarse mucho en su rezo y no debe pensar que si ora, con seguridad Hashem debe colmar su deseo, sino que habrá de seguir orando a sabiendas de que Hashem escucha su plegaria y sin duda ella habrá de tener un efecto positivo, solo que no sabemos cuándo ni dónde. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos una excelente semana. Shavua Tov Umevorach. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.